El fonológico. Toda lengua dispone de un conjunto de sonidos que se organizan de una manera particular en palabras para expresar el pensamiento. No existen lenguas sin sonidos articulados o producidos a través de órganos del habla. Existen algunos sonidos que pueden ser iguales en dos o más lenguas, pero en general se producen variaciones por la pronunciación que muchas veces pueden no ser percibidas por las personas que producen o las oyen. En toda lengua los sonidos se dividen en dos grupos: vocales consonantes, que se combinan y se pueden producir de manera aislada, y los sonidos que se producen sobre las vocales y consonantes, y que por lo tanto no se pueden producir solos y menos aún aislados. Las vocales y consonantes forman parte de los sonidos segmentales y los que no se pueden aislar como el acento, la entonación, las pausas, el ritmo y las terminales. Ellos constituyen sonidos suprasegmentales que están sobre los sonidos segmentales. La parte posterior del velo del paladar de los labios son los órganos móviles que intervienen de manera visible en la formación de los distintos sonidos. La lengua y los labios y el aire atraviesan la garganta y hacen vibrar las cuerdas vocales en mayor o menor medida. Esto les da una característica a los sonidos. Una vibración débil produce sonidos sordos, una vibración sostenida produce los sonidos sonoros. Los órganos móviles, como el labio inferior, la úvula y la lengua, tocan las partes no móviles de la boca, es decir, el labio superior, los dientes, el alvéolo y las distintas paredes del paladar. Se producen los sonidos de distintas características. En ello intervienen, por lo tanto, determinadas partes de los órganos móviles que al ponerse en contacto de una con la otra parte producen los sonidos. Para escribir los sonidos de la lengua se ha desarrollado un sistema de escritura que utiliza el llamado alfabeto fonético, que se compone en gran cantidad de signos o letras con las que se pueden transcribir prácticamente todos los sonidos que se producen en todas las lenguas del mundo. La escritura fonológica representa sonidos que pueden ser descritos de una manera muy precisa, tomando en cuenta la forma cómo se producen los órganos del habla. Un mismo signo puede tener variantes de pronunciación según la lengua que se esté describiendo. Por ejemplo, dos vocales de la palabra casa en español pueden ser representadas por los mismos signos de la palabra cara del quichua, aunque en realidad no sean sonidos iguales. Las vocales del español son más abiertas que las quichuas. Para describir los sonidos de una lengua tenemos que ver los siguientes criterios: redondeamiento o estiramiento de los labios, posición en que se coloca la lengua al interior de la boca, alta, media y baja, posición de la lengua al interior de la boca, anterior, central y posterior. Ya. Lo importante es saber diferenciar los sonidos mediante su descripción o la percepción auditiva, aunque no siempre es fácil oír diferencias mínimas que pueden ser fundamentales en el momento de describir un sonido. Las consonantes se diferencian de las vocales en que se producen con fricción o con oclusión en alguna parte de la boca, mientras en las vocales no hay ninguna fricción, el aire sale libremente por la boca. En el caso de las consonantes, el aire atraviesa la boca desde detenido en mayor o menor medida según el sonido que se trate. Unas veces es expulsado después de haber sido detenido en alguna parte de la boca, otras veces la cavidad oral se cierra, el aire sale friccionando las paredes de la boca, otras sale haciendo vibrar la punta de la lengua o la parte posterior del paladar. Para la descripción de las consonantes se emplean tres criterios: punto o lugar de articulación, manera de articulación y vibración de las cuerdas vocales. La articulación es la producción de sonido según el lugar donde las partes móviles de la boca se ponen en contacto con las partes duras, como por ejemplo la lengua, el paladar y
Los órganos del habla. Cuando se habla del punto o lugar de articulación, se hace referencia al sitio donde los labios o la lengua, que son órganos blandos o suaves, se ponen en contacto con los órganos duros, que se encuentran en la parte superior de la boca. Se pueden realizar combinaciones de signos de acuerdo con las necesidades de transcripción que se tenga. Conviene, sin embargo, mantener un solo sistema cuando se utilicen signos de otro para explicar a qué corresponden. Ello implica describir el sonido para evitar cualquier tipo de confusión tanto en la transcripción como en su interpretación. Los sistemas fonológicos. En fonología hay varias formas de describir una lengua o varios sistemas. Unas veces se puede escribir una representación del sonido tal como se produce en la realidad fonética y otras veces una representación abstracta o fonémica. Finalmente, representar la escritura normal u ortográfica. La escritura que representa los sonidos del habla se llama fonética y cada signo se llama alófono. Un alófono es la unidad de sonido más pequeña que se conoce y que sirve para identificar las diferencias de pronunciación que se producen entre los hablantes de una lengua. Cada forma de pronunciación es un sonido alófono. Entonces, un alófono es una variante de pronunciación de un sonido determinado. En el caso de los alófonos no hay diferencia de significado, sino solo en la pronunciación. Para representarlo se coloca entre corchetes al signo. Los fonemas no se producen en el habla, son parte del sistema abstracto de la lengua y son unidades más pequeñas que marcan y establecen diferencias de significado. Cuando cambia un sonido fonemático o fonema, lo que se registra es la diferencia del signo. Para escribir un fonema se utilizan las barras, que también son parte del sistema convencional. Para diferenciar la escritura de sonidos de la escritura común y corriente, se utilizan letras o grafemas. Este tipo de escritura se llama ortográfica. Para escribir un grafema o en escritura ortográfica se utilizan las comillas. Componentes de un sistema fonológico. En toda lengua, el sistema fonológico tiene varios componentes: los sonidos vocálicos o simplemente vocales, los sonidos consonánticos, la entonación, que contiene una serie de elementos tales como el acento, el ritmo, terminales, niveles, tonos, volumen de la voz y timbre de voz. Todos ellos son muy importantes, ya que de ellos depende que puede cambiar el significado. En algunas lenguas la entonación reemplaza los significados que en otras lenguas se expresan por medio de palabras. Los sistemas fonológicos por lo general han sido utilizados en lenguas donde no ha existido una escritura y se han mantenido como medio oral el sistema de comunicación. Para ello se necesita identificar los sonidos que se producen la mayor parte de la gente que habla ese idioma, pero no es posible registrar todos los casos. Es necesario tomar algunas muestras y registrar los sonidos que producen esas personas seleccionadas para realizar una generalización. El corpus. Para iniciar un trabajo se requiere un listado de palabras, frases u oraciones que deben ser producidas oralmente. El corpus recoge y recolecta en primer momento el mayor número de sonidos y posteriormente los datos que se obtengan deberán ser registrados, es decir, grabados o escritos para poder hacer las respectivas comparaciones. Para el muestreo. Para el muestreo es necesario elegir un lugar y a las personas que tienen una manera de pronunciar muy distinta a la del investigador. Posteriormente, cuando se necesite mayor precisión, se escogerán personas que varíen menos en su pronunciación. Obtención de datos. Para la obtención de datos se requiere datos representativos que permitan hacer generalizaciones que tomen en cuenta variantes notorias o más significativas.
La transcripción. La transcripción es la traducción a papel de los datos que se han registrado en la grabadora, por ejemplo, utilizando los signos fonéticos convencionales que presentan los distintos sonidos. En una transcripción es necesario hacer varias verificaciones, ya que no siempre es posible distinguir claramente los sonidos. El análisis de la información. Se requiere tener en cuenta ciertos criterios para hacerlo. El análisis de la información transcrita conducirá a la definición del sistema fonémico que representa la síntesis de las variantes encontradas. En fonología se requiere definir los sonidos que representan variantes dialectales. Variación libre. Los cambios más sencillos en la pronunciación de los sonidos de una lengua son los que relacionan con lo que se denomina variación libre y que corresponde a la producción de diversos tipos de sonidos sin que existan razones fonológicas que los justifiquen. Criterios para la definición de un alfabeto. Para definir un alfabeto es necesario tener criterios lingüísticos, pedagógicos, sociales, políticos que intervienen en una decisión. Los criterios lingüísticos deben tomar en cuenta la relación de los elementos que seleccionan la escritura con las características de la lengua, evitar la transposición de la lengua, seleccionar elementos simples que permitan una fácil definición, evitar el uso de diacríticos o de marcas. Los grafemas deben representar los respectivos fonemas y deben también incluirse los elementos suficientes para representar de manera fiel los elementos de entonación. Los criterios pedagógicos. Los criterios pedagógicos son los que tienen menos peso por el desconocimiento de su valor. Un alfabeto debe tener condiciones para ello. Debe tener la posibilidad de una rápida comprensión, evitar en lo posible registrar excepciones, escoger los grafemas adecuados para la construcción de un sistema. Criterios políticos. Los criterios políticos son los objetivos de rechazo a la dominación o mantenimiento del fraccionamiento de la población, así como la relación con la posibilidad de facilitarse en el acceso a la información y el conocimiento. Los criterios políticos son de dependencia o no dependencia de la escritura de la lengua dominante, origen de la propuesta, objetivos poblacionales que pueden traducirse en el fortalecimiento de la identidad sociocultural del grupo o de la integración de la sociedad dominante. Los criterios sociales se producen por la necesidad de la población. El sistema morfológico. Una lengua se construye sobre la base de un sistema fonológico. Desde el punto de vista de los contenidos, una lengua se basa en un sistema de relaciones de conceptos y significaciones. Esto da lugar a estructuras de significado que se concretizan con las palabras que varían de forma, es decir, desde su composición. Las lenguas en las que la mayor parte de palabras se forman de la unión de muchos significados se llaman aglutinantes. Esto podemos ver en la lengua quichua. Sus palabras son aglutinantes. Hay otras que están íntimamente enlazadas y se llaman sintéticas, y otras que se caracterizan por tener muchas palabras que un significado se expresa en una sola palabra son conocidas como analíticas. La morfología compone una palabra desde las raíces que significan la forma y el logo que quiere decir conocimiento y de la terminación que quiere decir estudio. Morfología es el estudio de la forma de las palabras y de su composición. Sin embargo, estudios completos no pueden excluirse del estudio del significado, sin lo cual no es posible comprender ni la estructura ni la palabra de su significado. La palabra es una expresión lingüística que tiene un significado o un conjunto de significados y que se la reconoce porque puede producirse de una manera aislada. Cada palabra tiene su significado. A este significado se le llama morfema y es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado. Como se dijo anteriormente, los signos para identificar los morfemas con significados son las llaves. Composición.
De acuerdo a la composición interna, se considera la existencia de raíces, morfemas libres, ligados y radicales. Las raíces pueden a su vez libres si aparecen aisladas o pueden ser ligadas si se producen con la presencia de otros morfemas. Todo morfema tiene significado independientemente del número de sonidos, por lo tanto, toda palabra es un morfema con significado. Morfemas libres y ligados. Los morfemas libres son los que pueden aparecer aislada o independientemente de otros morfemas. Los morfemas ligados son los que aparecen unidos a raíces, es decir, nunca pueden darse de manera libre. Radical. Radical es la unión de una raíz y de un morfema ligado a los que se añaden otros morfemas. Un ejemplo: total, totalis, totalizar. Morfemas derivacionales. Son los llamados lexicales y se relacionan con el vocabulario de la lengua y permiten construir otras palabras en base a la raíz. Por ejemplo, la raíz libre, sol; raíz ligada, ten, de tener o tenencia; raíz radical, cas, más a, casa. Los morfemas derivacionales también tienen la función de cambiar la categoría gramatical de las palabras. Morfemas verbales. Al igual que los nominales, pueden expresar categorías muy variadas, esquemas de pensamiento de la cultura de que se trate. Pueden encontrarse sistemas que se expresan a través de la categoría aspecto o sistemas que emplean tiempo o llamado gramática o modo, de modo indicativo, subjetivo e imperativo, porque por lo general utiliza los sistemas de latín. Las lenguas que expresan su sistema a través de la categoría aspecto varían considerablemente con respecto a los significados, entre los que se pueden encontrar los siguientes: continuativo, progresivo, reiterativo, repetitivo, durativo, perfectivo, reflexivo, recíproco. Los morfemas que expresan estos significados pueden combinarse en una sola palabra o pueden aparecer en varias, como sucede en el quichua. Morfemas adjetivales. Son los formadores de adjetivos y pueden variar en la forma de acuerdo al tipo de lengua y su historia. Un ejemplo: floral, flor masal; hierbajo, hierbajo; quiteño, de quiteño. Pueden encontrarse también una variedad de significativos de acuerdo con los esquemas de pensamiento de la cultura respectiva. Morfemas funcionales. Los morfemas funcionales son los que determinan relaciones o nexos entre palabras que componen una estructura gramatical. Por ejemplo, lugar, en, la casa. Morfemas modificadores. Los morfemas modificadores suelen producir cambios en las palabras del contexto. Morfemas definidos por la posesión. Se denominan afijos todos los morfemas que se añaden a las palabras, en su origen, libres o ligados. Entre los libres se incluyen algunas preposiciones, otros determinados al aglutinante con algunas raíces, y sirven para derivar algunos tipos de palabras, como por ejemplo los verbos en español: contraer, delimitar, acortar. Entre los morfemas ligados se encuentran los casos en los que los morfemas antes y después de la raíz, con estos ejemplos: reponer, sostener, mantener. El alomorfo. El alomorfo es la variante formal o de pronunciación de un morfema. Hay morfemas que tienen un solo alomorfo y otros quienes tienen varios. Todos los alomorfos de un mismo morfema, aunque varíen los sonidos que los componen, tienen idéntico significado. Por lo tanto, no pueden haber alomorfos que tengan distinto significado. Todo morfema tiene por lo menos un alomorfo, pero hay también morfemas que tienen varios alomorfos y variantes que pueden ser reconocidos mediante procedimientos similares. Para identificar los alomorfos o variantes formales, es necesario mirar un morfema la coincidencia o similitud de un significado.
Los alomorfos pueden tener variantes libres, variantes fonéticas o variantes originadas en procesos históricos producidos durante el desarrollo de la lengua.